A nivel profesional, mi paso por el colegio quizá me ha ayudado en un doble aspecto. En el aspecto estrictamente académico, por así decirlo, la cultura del esfuerzo, la disciplina, la constancia, que todo eso a mí me ayuda no únicamente a ejercer mi profesión, sino también me ha ayudado a alcanzar mi objetivo, que era aprobar la oposición, y todo eso que me han inculcado tanto en casa como en el colegio, porque yo al final he recibido una educación muy paralela, me ha ayudado mucho. A nivel profesional, creo que es importante el aspecto humano, la formación integral, todos los valores, los principios férreos que a mí en el colegio me han inculcado, condicionan y dictan mi conducta y consiguientemente también pues, mi forma de trabajar, de estar con la gente. Pues yo te diría que haber interiorizado y hecho propio el escudo, o sea, digamos que tú cuando sales del colegio es cuando tienes que poner en práctica todo lo que a ti te han enseñado, entonces hacer lo que cada día tienes que hacer con una sonrisa, con ilusión, evidentemente poniendo a Dios siempre en el centro de las cosas. A mí personalmente me ha ayudado mucho en determinados momentos complicados, es decir, me abandono a ti, o sea, todo lo que tenga que ser, que sea y que sea lo que Dios quiera. Y luego también, por otro lado, el colegio, cuando tú sales, te sigue participando en un montón de actividades, la JMJ, suelen también organizar encuentros, no solo encuentros a nivel de oración, sino también reuniones con antiguos alumnos, se interesan también mucho por tu evolución, por saber cómo te va. Digamos que al final el colegio no te suelta de la mano y siempre está presente en tu vida, de alguna manera u otra. Pues fundamentalmente a través de mis amigos. Nosotros hicimos muy buen grupo, yo tuve mucha suerte con mi clase y la verdad es que incluso ahora que ya han pasado 8 años desde que salimos del colegio, seguimos teniendo muy buena relación, manteniendo el contacto, también con muchos profesores, incluso algunos que recientemente se han jubilado, como Don Miguel, nos seguimos reuniendo. Vuelves al colegio y es que ves a los profesores, a Alicia, a Rosa, a la señorita Elena y te hace mucha ilusión. Es la verdad una alegría volver al cole y encontrarlo tan bonito. Y bueno, siempre eres muy bienvenido en el Colegio Cumbres.